Abandono es una palabra muy agobiante y encierra demasiadas cosas de nuestra propia vida. Abandonado por la familia, abandonado por un cónyuge, abandonado por la empresa, abandonado en un hospital, abandonado en un ancianato, en un orfanatorio. Abandonado es realmente una palabra agobiante, pero nada se compara con ser abandonado por Dios. En Mateo 27:46, el evangelista recuerda la última palabra del Señor Jesús, donde él escribe: Jesús gritó con fuerza. Y tenemos que fijarnos en lo firme de estas palabras. Otros escritores de los evangelios usaron la palabra griega para escribir gritar con fuerza como una descripción de un rugido. Los soldados no estaban pidiéndole a Jesús que hablara más alto. Sencillamente el Cordero de Dios estaba rugiendo. Dice que se oscureció el sol y la luna, y rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, escribió el profeta Joel allá en el capítulo 3, versículo 15 y 16. El profeta, siglos atrás, estaba observando lo que iba a ocurrir aquella tarde en las afueras de Jerusalén, y claramente lo describe. Se oscurece el sol y la luna, una oscuridad que cayó sobre Jerusalén. Dice: rugirá el Señor desde Sión y tronará su voz de Jerusalén. Y esto es lo que estaba pasando. Cristo levanta hacia el cielo su pesada cabeza, sus párpados caídos, y gasta sus últimas energías gritando: Elí, Elí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras traducciones también dicen desamparado. Mateo 27:46. Y nosotros preguntaríamos lo mismo. ¿Por qué a él? ¿Por qué abandonaste a tu hijo? Abandona a los asesinos, deserta a los malhechores, vuelve la espalda a los pervertidos y a los traficantes del dolor. Abandónalos a ellos, pero no a él. ¿Por qué abandonas a la única alma sin pecado en la tierra? La palabra más dura de todos es abandono. Es la casa que nadie quiere, el niño que nadie reclama, el padre que nadie recuerda, el Salvador que nadie entiende. Jesús rasga la oscuridad con la pregunta más solitaria que puede haber: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David escribió en el Salmo 37:25: no he visto justo desamparado o abandonado. ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? Bueno, el asunto es que Jesús en este momento es cualquiera menos justo, porque Él está cargando con errores, pero no los suyos, sino los nuestros. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 24: Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí lo que debemos enmarcar son la primera frase: Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Te puedes imaginar que hicieran públicos todos tus pecados? Puedes visualizarte parado en un escenario mientras están proyectando en la pantalla detrás de ti una película de todos tus pecados, todos aquellos que tienes en secreto, todas las veces que fuiste egoísta. ¿Puedes imaginarte lo que sentirías? De seguro quisieras esconderte debajo de la alfombra o gritarías misericordia para que ya no siguieran adelante con la reproducción. Tal vez sentirías una fracción, solo una fracción de lo que Cristo sintió en la cruz. El gélido desagrado de un Dios que odia el pecado. Cristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. ¿Ves a Cristo en la cruz?
Ves a Cristo cargando en la cruz todos nuestros pecados. Llámalos como quieras. Todo lo que existe de pecado, todo lo que tal vez tú has cometido, lo que yo he cometido, todos están en Cristo en ese momento. Por eso es que Dios se alejó de él. Es una acción que destrozó el corazón del Padre, pero que honró la santidad del cielo. El castigo que purga el pecado cayó sobre el Hijo eterno e inmaculado. El punto culminante de la historia había llegado en ese momento con una frase final que podemos escucharla y que podemos detenernos a imaginarnos el grito final desde la cruz. El cielo está oscuro, las otras dos víctimas están quejándose, las bocas burlonas ahora están calladas, quizás se escuchan truenos, tal vez hay llanto, quizás hay silencio. Entonces Jesús respira profundamente, aprieta sus pies contra el clavo y grita: todo se ha cumplido. Juan 19:30. Todo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Nuestra incapacidad para terminar lo que empezamos es evidente en las tareas más sencillas. Dejamos el pasto cortado a la mitad, un libro leído hasta la mitad, cartas comenzadas pero sin terminar, una dieta abandonada, tantas cosas que abandonamos. Y también lo podemos ver en las áreas más dolorosas de la vida. Un niño abandonado, una fe fría, los cambios de un trabajo a otro, un matrimonio destrozado, un mundo sin evangelizar. Tal vez son puntos dolorosos, pero tal vez hoy estoy hablando, y hay la probabilidad de que esté hablando a alguien que está considerado o que está considerando darse por vencido, que ya no quiere seguir más, que la situación ha sido demasiado complicada. Y si es así, quiero animarte a permanecer firme en el Señor. Quiero alentarte a recordar la determinación de Jesús en la cruz, porque Jesús no se rindió. Pero no pienses ni por un minuto que no estuvo tentado a hacerlo. Observa su mueca de dolor mientras escucha a los discípulos murmurar y discutir. Míralo llorar sentado frente a la tumba de su amigo Lázaro, o escucha sus gemidos mientras se aferra al suelo en Getsemaní. ¿Quiso darse por vencido alguna vez? Puedes estar seguro. Por eso sus palabras son tan espléndidas. Todo se ha cumplido. El plan desde el comienzo de la historia para redimir a la humanidad se había cumplido. El mensaje de Dios para los seres humanos se había cumplido. Las obras que Jesús hizo como hombre en la tierra se habían cumplido. La tarea de seleccionar y adiestrar embajadores se había cumplido. El trabajo estaba terminado. La canción había sido cantada. La sangre había sido derramada, el sacrificio había sido hecho, el aguijón de la muerte había sido removido, todo está hecho. Él cumplió con todo lo que se le pidió. Así que su grito no es un grito de derrota, difícilmente. Si no hubiera tenido sus manos clavadas a la cruz, me atrevo a decir que su puño triunfante había apuntado hacia el cielo. No fue un grito de desesperación. Fue un grito de terminación, un grito de victoria, un grito de satisfacción, hasta un grito de alivio del dolor. El luchador permaneció y gracias a que Dios lo hizo, gracias a que Dios soportó, porque nosotros no podemos lidiar con nuestros propios pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, dice Marcos 2:7. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. ¿Cómo trató Dios tu deuda con Él? ¿Cómo trató Dios tu deuda con Él? ¿La ignoró? Pudo haberlo hecho. Pudo haber quemado el estado de cuenta, pudo haber ignorado tus cheques devueltos, pero ¿haría esto un Dios santo? ¿Podría hacer esto un Dios santo? No, si no, no sería santo. Además, tal vez así es como queremos que Dios maneje el mundo.
que ignore los pecados y que sobre todo respalde la rebelión y la desobediencia. Quisiéramos que así fuera, la gente quisiera que así fuera como Dios domina el mundo, pero no es así. Otra pregunta, ¿te castigó Dios por tus pecados? ¿Te castigó Dios por tus pecados? Otra vez podría haberlo hecho. Pudo haber tachado tu nombre del libro de la vida y borrarte de la faz de la tierra. Pero, ¿haría eso un Dios amoroso? ¿Podría un Dios amoroso hacerlo? Él te ama con un amor eterno y nada puede separarte de su amor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo para lidiar con tu deuda que tenías con Él? Bueno, el apóstol Pablo lo resume de esta manera. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. 2 Corintios 5, 19 al 21. La cruz incluyó un poner. Dios puso nuestro pecado en Cristo para así poder poner la justicia de Cristo en nosotros. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. No te cobró a ti, no me cobró a mí. Lo que hizo fue cobrarle a Jesucristo por ti y por mí. Y este es el regalo que nos ofreció Jesucristo y que sigue ofreciendo a la humanidad. Un regalo único, un regalo lleno de amor. El carácter de Jesús se comprobó al cumplir perfectamente todas las acciones que le requirieron. Desde las lágrimas de Dios hasta la compasión de Jesús, desde la palabra de Dios hasta la respuesta de Jesús, todo era una sola pieza. Todo era un cuadro del carácter de Jesús. Pero cuando clavaron a Jesús en la cruz, Él se vistió de iniquidad y de vergüenza. Cristo fue sacrificado de una manera vergonzosa. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, dice 1 Pedro 2:24. Hermanos, realmente, déjenme hacerles un resumen de lo que era la crucifixión. Muchos ya lo saben, pero realmente es aterradora esta historia. Para empezar, la crucifixión se le aplicaba a la peor gente que pudiera existir en aquella época, a la peor, a la más malvada. Si tú piensas en alguien malvado hoy en día, él se merecía la crucifixión. Así que entonces, al que crucificaban era de lo peor que podía haber. Era tan aborrecible la crucifixión que el filósofo Cicerón escribió: alejen hasta el nombre de la cruz, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino aún de sus pensamientos, ojos y oídos. Es decir, ni los propios romanos querían ver estas ejecuciones. Ellos no las soportaban. Era lo peor, imagínate. Los mismos romanos no la podían ver. Me refiero a los ciudadanos. Ellos no soportaban observar esto. Jesús no solo fue avergonzado ante su pueblo, sino que fue avergonzado ante el cielo. ¿Qué era lo que pasaba con un crucificado? En primer lugar, era azotado, como hemos visto en el Señor Jesús, azotado cruelmente, y después era obligado a recorrer la ciudad siendo exhibido con un cartel colgando del cuello donde describía sus actos, y era llevado por la ciudad exhibido delante de todos, y también aparte tenía que llevar su cruz cargándola hasta llegar al lugar de la ejecución. Llegando a ese lugar, el condenado era desnudado. Y esta era la mayor vergüenza que podía haber en aquel tiempo. Exhibir la desnudez de una persona era lo peor que le podía pasar. Era la peor vergüenza para ellos. Los crucificados eran desnudados, clavados a la cruz y entonces dejados ahí hasta que murieran. Se dice que un hombre
Duró crucificado hasta 15 días. No solamente era el dolor de estar clavado a una cruz, sino que las aves lo empezaban a devorar vivo. Él no podía hacer nada y nadie le espantaba a las aves. A veces los dejaban ahí solos. Los romanos se iban, los soldados, y ahí se quedaban hasta que moría. Ya después alguien con compasión lo bajaba. Pero era tremenda la crucifixión. El Señor Jesucristo duró unas horas. Y creo que esto fue parte de la gracia de Dios. Pero era realmente una situación de vergüenza para aquel que sufriera la crucifixión. Jesús aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros, dice Gálatas 3:13. Él se vistió con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos vestirnos con su justicia. Aunque nos acercamos a la cruz vestidos de pecado, nos alejamos vestidos con ropas de salvación, cubiertos con el manto de justicia, como dice Isaías 61:10, y ceñidos con un cinto de justicia y fidelidad, Isaías 11:5. De hecho, terminamos vestidos en Cristo mismo. Se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, dice Gálatas 3:27. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10:14. Y eso está haciendo con nosotros, mis hermanos. Nos está llevando a un proceso para estar cerca de Él. Y esto lo dice Hebreos 10:14. Nadie tiene que hacer otro sacrificio. No son necesarios más depósitos. Todos fueron completados por Jesús. ¿Sabes? Jesús usó un término bancario para proclamar tu salvación. Cuando Él gritó, todo se ha cumplido, en Juan 19:30, Él usó la palabra griega tetelestai, que es un término financiero usado para anunciar la cuota final, el último pago. ¿Cómo te sientes cuando terminas de hacer el último pago de una deuda? ¿Cómo te has sentido? Te sientes enojado, ¿no? Estás bien enojado, ya terminó. No, te sientes feliz. Después de 60 y tantos pagos, por fin terminaste. Diste el último pago y todo quedó concluido. Todo se pagó. Te sientes feliz, ¿no? Te sientes satisfecho. Estás listo para la siguiente deuda. Pero mientras terminamos de hacer este último pago, nos sentimos felices, ¿no? Sales, casi quisieras ir brincando por la calle y decirles a todos, ya terminé, ya se cumplió, ya todo lo cumplí, ya no debo nada. Esto es lo que Jesús quería mostrarnos. Él cumplió todo. Ya no hay más deuda que pagar. Tu deuda ha sido pagada. Ya no debes nada. Qué satisfactorio es esto. El saber que Jesús pagó todo por ti. Tú no debes nada. Él fue abandonado por el Padre Celestial, fue abandonado por Dios para que tú nunca fueras abandonado. Así que al principio dije que tal vez nos hemos sentido abandonados en algún momento de nuestra vida. Tal vez en esta situación que hemos vivido de la pandemia, en los momentos más oscuros, en los del encierro completo, en el de que no podías hacer nada, en ese momento en que tal vez empezaron a acumular las cuentas y no sabías cómo salir, tal vez la enfermedad hizo presa de ti durante ese tiempo y tampoco había atención médica. Tantas situaciones que se juntaron que tal vez en algún momento tú y yo nos sentimos abandonados. Abandonados, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Ya se me hizo una lista enorme, ya perdí la cuenta, me siento muy mal. ¿Cómo salgo? Tal vez nos sentimos abandonados en un momento dado. Y hermano, de acuerdo a nuestros sentimientos, esto es algo que va escalando. Porque yo me puedo sentir abandonado, después puedo sentirme triste. De la tristeza voy a saltar a la desesperación. De la desesperación voy a saltar a la depresión.
y de la depresión hay un paso más, hay un trágico paso más. Mucha gente durante todo este tiempo ha llegado a ese último paso. Según las estadísticas, los suicidios han aumentado, se han triplicado durante esta temporada. Mucha gente empezó sintiéndose abandonada, pasó a la tristeza, a la desesperación, cayó en depresión que se hizo más profunda hasta que se dio cuenta de que no había más salida, de que no había forma de salir adelante, que no había esperanza, y entonces lo que terminó haciendo fue quitarse la vida, como el último recurso que tenía. Pero para los hijos de Dios no hay cabida para llegar a ese último paso. Tú y yo tal vez nos sentimos abandonados, tal vez nos sentimos tristes, tal vez nos llegamos a sentir un poco desesperados o medio desesperados, pero ¿sabes qué? Nunca llegaste al siguiente paso, nunca llegaste a la depresión profunda, porque el Espíritu Santo no te lo permitió. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Recordarte, hey, tú no estás abandonado. Cristo fue abandonado por ti, porque Él llevaba todo el pecado. Por eso hicimos un recorrido por la crucifixión, para que te dieras cuenta que Jesús fue abandonado porque Él llevó todo el pecado de nosotros. Pero Él pudo prometerte a ti y a mí, yo estoy contigo todos los días hasta que este mundo termine. Todos los días estoy contigo. Así que entonces, tal vez en nuestro sentimiento que sí lo pudimos sentir, sí nos sentimos abandonados, sí me sentí triste, tal vez algo desesperado, pero entonces recordé lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Recordé lo que Dios representa para mí. Y hermano, Dios ha hecho grandes cosas por ti y por mí en el pasado. Porque por eso estamos hoy aquí. Dios ha hecho grandes cosas, recuérdalas. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. ¿O has observado lo que Dios ha hecho en otras personas, en la familia, en los amigos, en los hermanos, en la iglesia? ¿Lo has visto? Dios nunca está cruzado de brazos y menos te ha abandonado. Por eso digo, nosotros tal vez podamos llegar a sentirnos abandonados, tristes, medio desesperados, pero hasta ahí llegamos. No caemos en una depresión profunda y mucho menos pensamos en algo más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y porque nos recuerda las promesas que Dios hizo a través del Señor Jesucristo. Así que entonces yo creo que debemos dar gracias a Dios, porque a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones que vivimos, nunca caímos más allá de tal vez una tristeza, una desesperación, porque Dios nos ayudó. En una de estas meditaciones de los miércoles, yo decía que tal vez nos sentimos un poco abrumados por que no tenemos como teníamos antes. Tal vez antes teníamos un poco más de abundancia y ahora tal vez estamos más apretados. Pero el apóstol Pedro escribió que Dios provee lo necesario para vivir como Dios manda. Es decir, Dios nos da lo necesario. Y aquí se cumple, yo decía, aquí se cumple lo dicho por el Señor Jesucristo en su oración: danos el pan diario. Y mi hermano, tal vez no tenemos en abundancia, pero tenemos lo necesario. Tenemos lo necesario para vivir. Y no solamente me refiero al pan, a la comida, me refiero también a lo necesario para cubrir nuestras responsabilidades. Tal vez no nos sobre para un chicle, pero cubrimos todo gracias a la generosidad de nuestro Dios. Tal vez ya le agarramos el gusto a los frijoles, a los que no les gustaban, o al arroz, o al atún, pero tú puedes decirme si algún día de estos te faltó algo para comer. Yo creo que no, porque Dios proveyó cada día.
Tal vez veías que la alacena se iba vaciando, se iba vaciando, se iba vaciando, pero de alguna manera tú seguías comiendo, comiendo, comiendo. Y aún más, el Señor daba un poco más para nosotros. Tal vez no es la abundancia en la que vivíamos hace 8 meses, 9 meses. Y a lo mejor no teníamos abundancia hace 9 meses, pero el Señor ha estado con nosotros. ¿Te has sentido abandonado? Tal vez. ¿Te sentiste triste? Muy seguramente. ¿Estuviste desesperado? Casi lo creo, pero hasta ahí. Porque abandonado nunca estuviste. Dios estuvo a tu lado. Nunca te dejó. Él nunca se separó de ti. Él nunca se fue y dijo, bueno, regreso después. Él siempre estuvo presente. Así que entonces, si la tarea está terminada, para esta tarea que hizo Jesús, ¿se requiere algo de ti? No. Él la cumplió a cabalidad. Pero sí se requiere algo de nosotros. Se requiere firmeza. Firmeza en la fe en Jesucristo. Firmeza para cada día. Cada día es difícil, cada día trae sus complicaciones. Así que lo que hace Dios es pedirnos firmeza. Él ha hecho todo lo demás y Él hará todo lo demás. Pero tú y yo debemos estar firmes en la fe en Cristo Jesús. Es lo único que se requiere de nosotros. Cumplir con lo que Dios quiere para mi vida. Y saldremos adelante, mis hermanos. Lo hemos hecho hasta este día. Y realmente me gusta mucho el nombre de nuestra iglesia, Ebenezer, porque hasta hoy nos ha ayudado Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Ebenezer? Hasta hoy nos ha ayudado Dios. Pero mañana podemos decir otra vez Ebenezer, porque hasta hoy nos ha ayudado Dios lunes, martes, miércoles. Dios siempre está a nuestro lado. Así que mi hermano, no has sido abandonado, nunca serás abandonado, nunca. Ni siquiera el último suspiro de tu vida aquí en la tierra serás abandonado. Serás escoltado por Cristo al cielo. Así que, mi hermano, se requiere de nosotros firmeza. Cuando empieces a sentirte abandonado o triste, recuerda, Cristo cumplió con toda la tarea. No dejó nada a medias, lo cumplió a cabalidad. Él fue abandonado por ti, fue abandonado por mí. Pero gracias a ese abandono, hoy yo gozo de la presencia de Dios todos los días, a todas horas. Así que mis hermanos, vamos a luchar. Recuerda, vamos en el nombre de Dios Todopoderoso, del Dios de los ejércitos. En el nombre de Dios tú enfrentas cada día. Así que estamos plenamente seguros en las manos de nuestro Dios y sus promesas se cumplen en nuestra vida. Amén. Que el Señor los bendiga y recuerda, firmeza, firmeza. Y cuando te asalten estos sentimientos, solamente recuerda que la tarea, la obra fue cumplida por Jesucristo a cabalidad, totalmente. No faltó nada.